En una noche templada de abril de 1980, en el pueblo rural de Lakebridge, el pastor Abel Moreno y su hijo de 9 años, Matías, desaparecieron sin dejar rastro luego del culto dominical en la Iglesia de la Esperanza Viva. El templo permanecía iluminado cuando los últimos feligreses se marcharon, pero al concluir las tareas de cierre, Lucía, esposa de Abel, notó que su marido y su hijo ya no estaban. El vehículo familiar no se encontraba en el estacionamiento, y la Biblia de Abel, una que nunca dejaba atrás, también había desaparecido. Nadie reportó haberlos visto salir, y ningún objeto fuera de lugar daba señales de lucha o accidente. Solo quedó un vacío impregnado en el aire, un silencio más denso de lo habitual. La policía fue notificada, pero el caso no recibió atención seria. El informe oficial hablaba de una posible huida voluntaria. Algunos en el pueblo afirmaban que el pastor abandonó su cargo por una crisis espiritual. Otros creían que había decidido empezar una nueva vida en secreto. Lucía rechazaba todas esas suposiciones. Conocía a Abel y a Matías. No se irían sin avisar. Durante años, tocó puertas, envió cartas, pidió ayuda a quien estuviera dispuesto a escuchar. El tiempo, sin embargo, sepultó el caso en la indiferencia. Las autoridades lo archivaron. La iglesia jamás volvió a mencionarlo. La comunidad siguió adelante, como si el pastor y su hijo jamás hubieran existido. Mientras tanto, la casa familiar permanecía detenida en 1980. La habitación de Matías no cambió en nada. La cama seguía tendida con sus sábanas azules. Los juguetes reposaban en el mismo lugar, y sobre el escritorio yacía su cuaderno de dibujo. Un reloj de pulsera con correa de cuero permanecía intacto sobre la mesa de noche. Matías nunca lo usaba, lo encontraba incómodo. Su presencia allí, el único objeto dejado atrás, desconcertaba a Lucía. Le parecía un mensaje, uno que no podía comprender. Cada vez que lo miraba, una punzada de duda volvía a clavarse en su pecho. Con el paso de los años, su fe se desgastó. La iglesia siguió funcionando con nuevos rostros, y el nombre de Abel fue omitido en sermones y reuniones. La comunidad cambió, las preguntas cesaron, y la memoria colectiva cubrió los hechos con un velo conveniente. Lucía vivía sola, sumida en una rutina de silencio, en una casa detenida en el tiempo. 15 años después, cuando ya había dejado de esperar respuestas, una llamada del Departamento Forestal del Condado de Richfield reactivó todo lo que intentaba olvidar. Una caja enterrada en el bosque contenía pertenencias de su esposo y su hijo. Era la primera señal concreta en una década y media. Una que lo cambiaría todo. El hallazgo se produjo en un rincón olvidado del Bosque Nacional Deep Pine, a más de 20 kilómetros de Lakebridge. Bajo un roble caído, una cuadrilla forestal descubrió una caja de madera enterrada a 70 centímetros de profundidad. Estaba deteriorada, pero aún sellada. En su interior había 3 objetos dispuestos con cuidado. Una Biblia con el nombre Abel Moreno grabado, una camiseta infantil manchada de barro y una fotografía rota. La imagen mostraba a una familia, un hombre, una mujer y un niño, de pie bajo un árbol. A pesar del daño, sus rostros eran reconocibles. Lucía recibió el aviso del Departamento Forestal y fue convocada para identificar los artículos. Al ver las imágenes, no tuvo dudas. La Biblia era la de Abel. La camiseta pertenecía a Matías. La fotografía, aunque rota, era una copia de una que ella misma guardaba. Aquellos objetos no estaban ahí por accidente. El lugar donde fueron encontrados era remoto y de difícil acceso. Solo alguien que conociera bien el terreno habría podido esconder algo en ese punto sin ser descubierto durante años. Esa noche, de regreso a casa, Lucía buscó entre viejos papeles y encontró un cuaderno olvidado en una caja del ático. En su portada estaba escrita una palabra con marcador rojo: testimonio. Las primeras páginas estaban en blanco. Más adelante, frases inconexas hablaban de fe rota, de voces que no debían ser escuchadas y de secretos guardados en sótanos oscuros. Una de las últimas páginas tenía una frase en tinta desvanecida que la hizo estremecer:
La verdad no puede ser proclamada desde el altar si la base está podrida. Lakebridge permanecía en calma. La iglesia aún abría sus puertas. Las bancas seguían ocupadas por los mismos rostros. Nadie hablaba del pastor desaparecido. Nadie preguntaba por el niño. Pero Lucía comprendía que la aparición de esa caja no era un hecho aislado. Era el comienzo de algo. Una grieta en una estructura que llevaba demasiado tiempo conteniendo una verdad indeseada. Y quien la había enterrado no intentaba esconderla para siempre, sino protegerla, hasta que fuera inevitable enfrentarla. Con o sin intención, la aparición de la caja removió un sedimento profundo. La rutina de Lucía se alteró de forma silenciosa, pero irreversible. Durante días, reorganizó archivos antiguos, revisó carpetas, clasificó fotos, releyó cartas y sermones mecanografiados por Abel en los meses previos a su desaparición. No buscaba nostalgia, buscaba pistas. El cuaderno marcado como testimonio no parecía un diario, ni tampoco un borrador de sermón. Era algo más crudo. Algunas frases eran cortas, sin contexto, como anotaciones hechas en momentos de tensión. Otras eran listas sin títulos, nombres con iniciales, cifras aisladas, observaciones sobre movimientos dentro del templo. Entre esas páginas, encontró una nota que mencionaba la sala baja, una zona bajo la iglesia que había sido usada para almacenamiento. Recordó vagamente ese espacio, cerrado desde hacía décadas. La frase escrita era escueta, pero cargada de intención. Si el acceso se restringe, es porque algo debe permanecer oculto. La escritura era de Abel, pero más tensa, como si cada palabra le hubiese costado. Esa observación coincidía con algo que Lucía había notado antes del día fatídico. Semanas antes de la desaparición, su esposo había tenido un encuentro áspero con dos miembros de la administración eclesiástica. No conocía los detalles, pero desde entonces él evitaba ciertas reuniones y escribía con más frecuencia. La iglesia, aunque renovada por fuera, aún conservaba los cimientos originales. Lucía decidió regresar. El edificio tenía un aura distinta al entrar sola. Las bancas crujían con el mínimo roce, y el olor a madera antigua se mezclaba con incienso viejo. Recorrió los pasillos como quien atraviesa un sueño que se deforma a cada paso. En el despacho donde Abel solía escribir, todo parecía intacto, pero las cerraduras habían sido cambiadas. Ninguna de sus llaves antiguas funcionaba. Solo al llegar al salón principal notó un detalle nuevo, una trampilla casi invisible detrás del altar, disimulada bajo una alfombra. No se atrevió a abrirla. No aún. Anotó su ubicación en un mapa y volvió a casa. Esa noche, el cuaderno de Abel la acompañó en la mesa. Releyó cada frase, esta vez buscando un patrón entre las palabras tachadas. Una de ellas, repetida varias veces, le llamó la atención. Fieles silenciosos. Esa expresión aparecía junto a nombres y fechas. Todos correspondían a personas que, por distintas razones, habían dejado de asistir a la iglesia justo antes de 1980. Algunos habían muerto, otros se habían mudado. Todos ellos compartían una coincidencia. Estaban ausentes cuando Abel desapareció. Lucía trazó una lista. La cruzó con registros municipales. Al menos 3 de esos nombres aparecían en el acta fundacional del templo. Comenzaba a perfilarse un patrón de salida progresiva, como si quienes sabían algo hubiesen sido empujados a marcharse. La caja en el bosque era solo la superficie. Lo que se escondía debajo del altar podía ser la raíz. La lista que Lucía había formado crecía con cada noche de revisión. No solo anotaba los nombres de antiguos feligreses ausentes, sino también fechas de retiro, eventos cancelados, y los movimientos contables anotados en los papeles que sobrevivieron al tiempo. En una caja de archivo encontró un estado de cuentas parcial del año 1979. Las cifras eran dispares. Sumas destinadas a mantenimiento del edificio superaban 5 veces el promedio anual. El detalle llamativo era que todos esos montos coincidían con las semanas en que Abel había estado más retraído,
escribiendo con mayor intensidad. Nada estaba firmado. Ninguna factura acompañaba esos registros. Solo importes, anotados a mano, con iniciales al margen. Lucía anotó cada dato en un cuaderno nuevo, intentando reconstruir el calendario de eventos del último año antes de la desaparición. A medida que conectaba fechas, notó un patrón preocupante. En cada mes en que hubo aumento irregular de gastos, también hubo una salida discreta de alguien cercano a la administración de la iglesia. Las razones variaban: enfermedad, mudanza repentina, conflictos personales, pero todas parecían demasiado convenientes. Algunos de esos nombres ya no figuraban en el pueblo. Otros habían fallecido en circunstancias nunca esclarecidas. La sospecha se volvía más sólida. Lo ocurrido en 1980 no fue espontáneo. Fue una reacción. Un acto premeditado. La trampilla detrás del altar seguía ocupando sus pensamientos. En cada visita a la iglesia, Lucía recorría el edificio como quien mapea un terreno hostil. Observaba detalles que antes no tenían relevancia. Tablones que crujían en lugares específicos, el grosor de las paredes, la altura del techo, el acceso limitado a ciertas zonas del subsuelo. Descubrió que parte del archivo antiguo había sido reubicado. En la nueva sala de archivos, no encontró ninguna mención directa a Abel posterior a abril de 1980. Como si su existencia hubiera sido borrada tras desaparecer. Incluso las fotos grupales de años anteriores habían sido retiradas de los tablones del salón comunitario. Esa exclusión no parecía accidental. Era meticulosa, progresiva. Abel había sido removido del recuerdo institucional. Las únicas huellas que quedaban eran los documentos personales que Lucía había guardado y lo que permanecía bajo la trampilla sin abrir. Esa noche, preparó un bolso con linterna, una libreta, guantes y una copia de las llaves que había conseguido. Planeaba volver a la iglesia sin ser vista. No por venganza ni por nostalgia. Lo hacía porque ya no confiaba en que alguien más tuviera interés en conocer lo que allí fue escondido. Al llegar, el templo estaba vacío. Las luces exteriores apenas iluminaban la entrada lateral. Adentro, todo parecía igual. Bancas alineadas, vitrales apagados, olor a cera seca. Avanzó hacia el altar y retiró la alfombra. La trampilla tenía una manija oxidada, y al tirar, produjo un crujido que reverberó como un grito ahogado. Bajo la tapa, una escalera descendía hacia una cámara sin luz. No bajó esa noche. Solo observó el hueco durante minutos. Luego cerró la trampilla, volvió a cubrirla y salió en silencio. Aún no era el momento, pero pronto lo sería. Las respuestas estaban allí. Lo sabía. Después de su última visita nocturna a la iglesia, Lucía no volvió a dormir con tranquilidad. La existencia de la trampilla abierta no solo confirmaba que había algo oculto, sino que ponía en evidencia que la estructura misma del templo albergaba un secreto cuidadosamente conservado por años. Su intuición le decía que aquel lugar, sellado bajo el altar, no era simplemente un espacio de almacenamiento. Los detalles encontrados hasta ahora formaban un mosaico incompleto, pero cada pieza encajaba con un tipo de silencio demasiado ordenado para ser natural. Volvió a concentrarse en los documentos que tenía en casa. Entre cartas viejas y sobres sin remitente, encontró una carpeta marcada con tinta azul desvaída. Dentro, varias hojas mecanografiadas llevaban el membrete de la Iglesia de la Esperanza Viva, fechadas entre 1977 y 1979. Eran informes parciales de actividades, acompañados por líneas de presupuestos sin justificar. Algunos de los nombres firmantes ya no vivían en el pueblo, y 2 de ellos habían sido enterrados en los últimos 10 años. Uno en circunstancias normales, el otro en un accidente automovilístico cuyas circunstancias siempre parecieron más turbias que trágicas. Al revisar con lupa los detalles, Lucía notó algo alarmante. Cada documento tenía una marca sutil en la esquina inferior, como una letra impresa apenas visible. Esa letra, una X, solo estaba presente en los papeles que mencionaban transferencias de fondos para fines
no especificados. No era un error de imprenta. Era un código. Al cotejarlo con notas del cuaderno de Abel, descubrió que él también había identificado ese símbolo. Lo mencionaba en una de las entradas más sombrías, escrita días antes de desaparecer, en la que afirmaba que la X marca las desviaciones que no pueden explicarse sin destruir lo que las protege. Al unir esa observación con los nombres que figuraban en dichos papeles, el círculo se estrechaba. Solo 3 personas aún estaban vivas y seguían vinculadas a la iglesia: el actual pastor interino, un anciano tesorero que había sobrevivido a múltiples relevos administrativos, y una mujer que, aunque retirada, mantenía acceso a las llaves de las zonas restringidas del templo. Lucía sabía que no podía confrontarlos, no sin pruebas tangibles. Sin embargo, el silencio de ellos y su permanencia en la estructura era en sí mismo una señal. Mientras tanto, el bosque donde fue hallada la caja comenzaba a atraer a curiosos. La noticia no fue publicada oficialmente, pero los rumores empezaban a filtrarse. Uno de los guardabosques había comentado el hallazgo en una tienda local, y ahora los vecinos comenzaban a recordar lo que habían evitado por años. Algunos se acercaron a Lucía, no con respuestas, sino con preguntas. Ella no hablaba, escuchaba, tomaba nota, esperaba, porque sabía que las palabras clave no vendrían de quienes buscaban atención, sino de aquellos que llevaban años guardando algo que nadie les pidió revelar. Cada noche, Lucía marcaba en su cuaderno una línea nueva. No eran oraciones ni relatos. Eran puntos de conexión, fechas, nombres, ubicaciones, símbolos. A esa altura, su investigación personal era más detallada que cualquier archivo policial que alguna vez existió sobre el caso. La historia de la desaparición de Abel y Matías ya no era solo suya. Era una red silenciosa que se extendía bajo las tablas del templo, entre documentos marcados con una letra casi invisible, en el peso de las preguntas no formuladas y en la memoria de quienes, aún hoy, preferían no recordar. El día que Lucía decidió bajar por la trampilla, el cielo sobre Lake Bridge estaba cubierto por una neblina baja, de esas que se cuelgan como telón sobre los techos antiguos. Caminó hasta la iglesia por la entrada trasera, cargando solo lo esencial: una linterna de luz fría, un cuaderno de apuntes, guantes de tela gruesa y una copia del cuaderno de Abel, donde había subrayado en rojo todas las frases que mencionaban el subsuelo. No hubo nadie que la viera entrar. La estructura estaba vacía, como si aguardara en silencio el regreso de una verdad que había quedado suspendida por años. Una vez adentro, se dirigió al altar. Quitó la alfombra con movimientos medidos. La trampilla seguía allí, sin signos de haber sido tocada desde su última visita. Tiró de la manija oxidada con fuerza calculada, produciendo un crujido seco. La escalera descendía hacia la oscuridad como si conectara con un espacio fuera del tiempo. Al apuntar con la linterna, lo primero que notó fue el polvo en suspensión, grueso, casi vivo. Bajó peldaño a peldaño, sin mirar atrás, sin detenerse. Cada paso parecía un eco de algo que alguna vez fue reprimido. Al llegar al fondo, se encontró con un pasillo estrecho revestido en madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de humedad y manchas oscuras, pero había rastros de que ese lugar había sido usado con regularidad en el pasado. Había una pequeña lámpara rota colgando del techo y estanterías vacías alineadas en los costados. En una de ellas quedaban restos de papeles descompuestos y una caja de cartón aplastada por el tiempo. La linterna reveló más: huellas en el polvo, no recientes, pero tampoco tan antiguas como debería. Alguien había estado allí después de 1980. Lucía exploró con lentitud. A los pocos metros encontró una segunda puerta de madera con cerradura oxidada, pero sin seguro. Al empujarla, un cuarto se reveló, más amplio que el pasillo, con suelo de piedra, techo bajo y olor a tierra húmeda. En el centro, una mesa rectangular de madera. Encima, 3 objetos cubiertos por una lona: un atril, una caja metálica y una carpeta deteriorada. Al destaparlos,
El aire pareció cambiar de densidad. El atril tenía grabado el mismo símbolo que Abel había dibujado en sus apuntes. Una cruz rodeada por un círculo incompleto. La caja metálica contenía documentos plastificados. Todos llevaban fechas entre 1978 y 1980. Eran copias de correspondencia interna, algunos sermones inéditos, y una hoja con el título, Discurso de separación. Ese documento estaba firmado por Abel. Era una declaración de renuncia jamás enviada, en la que denunciaba prácticas financieras turbias, encubrimiento y manipulación dentro del Consejo de la Iglesia. Detallaba nombres, fechas, y afirmaba que, si no recibía una respuesta formal en 3 días, leería el texto ante toda la congregación. La hoja terminaba con una línea escrita a mano. Si desaparezco, esto debe ser leído por alguien más. Lucía guardó el documento y fotografió cada página restante. No podía llevarse nada sin levantar sospechas, pero sabía que aquel papel era la pieza que faltaba. Era lo que Abel jamás pudo leer en voz alta, y que ahora, después de 15 años, había vuelto a respirar entre las sombras de una sala que nunca figuró en los planos. Al regresar a casa esa noche, Lucía desplegó sobre la mesa cada una de las fotografías tomadas en la sala subterránea. Las imágenes eran borrosas por momentos, pero los documentos plastificados eran legibles lo suficiente como para comprobar que la denuncia de Abel no era especulación, sino un informe formal que había sido ignorado, o directamente ocultado, por quienes deberían haberlo enfrentado. Uno por uno, los nombres aparecían. 3 miembros del antiguo Consejo Eclesiástico, 2 tesoreros y un pastor auxiliar que, según registros públicos, había abandonado el pueblo una semana después de la desaparición de Abel. Consciente de que ya no podía confiar en las autoridades locales, Lucía comenzó a confrontar los registros oficiales por cuenta propia. Visitó el archivo civil del condado y solicitó copias de los balances presentados por la Iglesia entre 1978 y 1980. A simple vista, parecían normales, sin alteraciones obvias. Sin embargo, al compararlos con las copias halladas en la caja metálica, notó discrepancias. Montos modificados, rubros eliminados, fechas cambiadas. Lo más revelador fue notar que las firmas de aprobación en los documentos oficiales diferían, aunque llevaban el mismo nombre. El trazo era distinto. Una inclinación diferente, otro tipo de presión sobre el papel. Tomó muestras y las puso lado a lado, ampliadas en su escritorio. Comparó ángulos, repeticiones de letras, curvaturas. No era experta en grafología, pero bastaba con la observación para saber que al menos 2 de las firmas habían sido falsificadas. El nombre era el del pastor auxiliar, pero el trazo pertenecía a otra mano. Esto coincidía con lo que Abel había anotado en su cuaderno semanas antes de desaparecer. La firma es suya, pero la decisión no lo fue. Esa frase, que parecía simbólica en su momento, ahora era evidencia. El siguiente paso fue revisar los permisos de acceso a los archivos contables. Para su sorpresa, Lucía descubrió que el antiguo tesorero, aún con vida y presente en el pueblo, seguía figurando como responsable del archivo financiero, aunque hacía años que no asistía a la iglesia. Visitó la biblioteca pública donde él trabajaba como voluntario. Lo observó desde lejos. Era un hombre de movimientos lentos, rostro inexpresivo, que saludaba a todos con la misma sonrisa vacía. No se acercó, no esa vez. Solo necesitaba confirmar que seguía allí, porque tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Mientras tanto, reorganizó toda su investigación. Clasificó los documentos hallados bajo tierra, los comparó con las listas del cuaderno de Abel y comenzó a construir una cronología precisa. Movimientos de dinero, desapariciones de miembros, modificaciones de registros, discursos cancelados. Cada pieza conducía a una sola conclusión. Abel había descubierto una red de corrupción institucional que involucraba a figuras clave del liderazgo eclesiástico. Y cuando decidió denunciarlo, lo silenciaron. Aún no sabía cómo,
ni dónde, ni con qué alcance. Pero sabía que no lo había hecho solo una persona. La coordinación era demasiado perfecta. Y el silencio posterior, demasiado uniforme. Solo una estructura que se protege a sí misma podía sostener un encubrimiento tan largo. Ahora, con el discurso firmado en su poder, Lucía tenía más que sospechas. Tenía el testimonio de un hombre que se preparaba para enfrentar a un sistema y desapareció antes de poder pronunciar una sola palabra. A medida que la cronología se hacía más precisa, la soledad de Lucía se volvía estratégica. Ya no compartía sus hallazgos, ni pedía ayuda. No confiaba en las estructuras, ni en las amistades sobrevivientes de un pasado viciado por omisiones. Su cuaderno de notas estaba dividido en secciones: nombres clave, fechas de desviación, espacios ocultos y documentos cruzados. Aquel archivo personal ya superaba cualquier expediente policial que alguna vez existió sobre la desaparición de Abel y Matías. Cada entrada era una afirmación. Esto ocurrió, aunque no haya sido admitido. Esto se ocultó, aunque nadie lo confiese. Esto fue enterrado, aunque ahora vuelva a salir a la superficie. Volvió al bosque donde la caja había sido hallada. Llevaba consigo un mapa topográfico de la zona, ampliado y marcado con cada punto de interés. A metros del árbol caído donde se recuperaron los objetos, encontró una depresión en el terreno, sutil, casi imperceptible. Usando una vara de medición, detectó una resistencia superficial a unos 40 centímetros de profundidad. No cavó. Solo marcó la ubicación con una cinta discreta y lo anotó en su cuaderno. Aún no sabía si habría más cajas, pero entendía que aquel lugar había sido usado para más de un entierro simbólico. La caminata de regreso fue silenciosa, pero no vacía. La memoria de Matías comenzaba a volverse más presente. Su voz, sus juegos, su risa breve. Todo lo que el tiempo había intentado convertir en recuerdo, ahora regresaba con textura y peso. No había pruebas directas aún sobre qué le ocurrió al niño, pero la ausencia persistente de cualquier pista, la exclusión deliberada de su nombre en todos los documentos, el hecho de que su reloj fuese el único objeto hallado en su cuarto aquella noche, reforzaba una sola idea. Matías no fue un daño colateral. Fue parte del plan. Lucía revisó la carpeta marcada como «Fieles silenciosos». En ella había una serie de nombres que habían desaparecido del registro público entre 1979 y 1981. Uno en particular la hizo detenerse. Una mujer, ex secretaria administrativa del Consejo Eclesiástico, que se había trasladado al norte tras una discusión interna nunca aclarada. Según registros civiles, aún vivía en un pequeño pueblo, a más de 4 horas de viaje. Anotó su dirección y planificó el desplazamiento. Era la primera vez que consideraba dejar Lakebridge desde que todo comenzó. Pero ahora, ya no era una búsqueda de comprensión, era una recolección final. Cada pieza debía ser colocada donde correspondía, antes de confrontar públicamente lo que tanto se había negado. La noche anterior a su partida, Lucía desplegó sobre el suelo todos los documentos reunidos. Estaban allí: firmas falsificadas, cartas no enviadas, actas adulteradas, balances dobles, el discurso de separación, las marcas de X en los informes, la foto rota, la camiseta de Matías, y entre todo eso, una frase subrayada en el cuaderno de Abel, que ahora parecía profética: «Si callan mi voz, que hable lo que guardé». Esa línea ya no era solo una despedida, era una instrucción, y ella había seguido cada paso. Lucía llegó al pequeño pueblo donde vivía la antigua secretaria administrativa sin previo aviso, al amanecer. El paisaje era árido y plano, con casas bajas y jardines resecos. Llevaba consigo una carpeta delgada, apenas con las copias clave: el discurso de Abel, 2 firmas comparadas, una lista de transferencias sin justificar y un fragmento del cuaderno donde se mencionaba su nombre. No buscaba una confesión, solo una confirmación. Aquel encuentro, breve y silencioso, bastó para eso.
No necesitó más que una mirada, un temblor en las manos de la mujer, un gesto de asentimiento mientras revisaba los papeles. Lo esencial fue comprendido sin necesidad de palabras. Lucía se marchó sin pedir nada más. La verdad ya estaba lista. De regreso en Lakebridge, el clima había cambiado. Era otoño, y las hojas caían de los robles como si cubrieran una tierra que pronto volvería a hablar. La iglesia se preparaba para una reunión comunitaria, la primera en años en la que asistirían representantes del Consejo Regional. Era una oportunidad que Lucía no podía dejar pasar. Redactó una carta formal al comité organizador, solicitando 5 minutos para hablar, como viuda del antiguo pastor. No recibió respuesta, pero no le importó. Preparó todo como si le hubieran dicho que sí. Esa tarde, vistió de negro y guardó en su bolso los documentos que había clasificado durante meses. Su paso por el pasillo central del templo fue observado con sorpresa por algunos, con incomodidad por otros. Nadie la había visto en el altar desde la desaparición de Abel. Nadie esperaba que volviera. Cuando el acto comenzó, esperó su turno en silencio, con la mirada baja y las manos sobre el bolso. Al terminar el último informe contable de la jornada, se levantó. Nadie la detuvo. Caminó hasta el frente con pasos firmes y colocó sobre la mesa central una copia del discurso de separación, seguido por un sobre con pruebas documentadas. No alzó la voz. No hizo acusaciones. Solo leyó una parte del texto escrito por Abel 15 años atrás. La sala quedó en silencio. Nadie respondió. Nadie interrumpió. Al terminar, colocó junto a los papeles una copia de la fotografía rota y la camiseta de Matías, doblada cuidadosamente. Luego se retiró por el mismo pasillo por el que había llegado, sin mirar atrás. El peso de sus pasos no era de derrota, sino de cierre. Horas después, la sala aún permanecía vacía, con los documentos sobre la mesa. Uno de los asistentes, un joven recién incorporado a la administración, tomó una fotografía y la compartió con la prensa local. La noticia se esparció como fuego lento, no por el escándalo, sino por la evidencia. Al día siguiente, el Consejo Regional emitió un comunicado afirmando que los papeles serían revisados por instancias superiores. Pero Lucía ya no esperaba justicia institucional. Sabía que la verdadera justicia se activaba cuando la verdad encontraba un espacio para ser vista. Esa noche, por primera vez en años, el cuarto de Matías fue iluminado. Lucía encendió la lámpara del escritorio y dejó encima el cuaderno de su esposo, junto al cuaderno escolar del niño, abiertos. No dijo nada. No lloró. Solo se sentó frente a ellos, como si los tres estuvieran de nuevo en casa, compartiendo un instante fuera del tiempo. Todo lo no dicho ya había sido escrito. Y al fin, leído. El invierno llegó temprano a Lakebridge ese año. La primera helada cubrió los caminos de tierra con una capa delgada y opaca que crujía bajo cada paso. La iglesia permanecía cerrada desde la reunión comunitaria. Los documentos que Lucía dejó no fueron negados ni confirmados. Solo quedaron allí, visibles para quienes quisieran mirarlos. La comunidad, antes acostumbrada al silencio, ahora murmuraba en las tiendas, en las filas del correo, en los bancos de la plaza. Ya no como antes, con rumores sin forma, sino con nombres, fechas y documentos impresos en hojas que circulaban discretamente de mano en mano. Lucía no buscaba redención, tampoco venganza. Todo lo que necesitaba había sido recuperado. No el cuerpo de Abel, ni la certeza del destino de Matías, pero sí la historia que alguien intentó borrar. Su esposo no se había marchado, no había huido, lo habían silenciado, y ella había devuelto su voz. Esa verdad, enterrada durante 15 años, ahora flotaba sobre cada rincón del pueblo como un susurro que nadie podía callar. No necesitaba pruebas judiciales. Bastaba con que todos supieran lo que había pasado. Bastaba con que lo recordaran. Pasaron semanas desde la última vez que puso un pie en la iglesia. No volvió. No lo necesitaba. En su casa, sobre la mesa principal, organizó una pequeña vitrina con los objetos esenciales.
el cuaderno de Abel, la camiseta de Matías, la copia del discurso, la foto restaurada digitalmente, no como un altar, sino como una reconstrucción del relato que otros quisieron destruir. Cada visitante que pasaba por su casa veía la vitrina, y aunque pocos preguntaban, todos entendían que allí había algo que merecía ser preservado. Una tarde, recibió por correo un sobre sellado sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada y una nota manuscrita en papel envejecido. La carta, anónima, afirmaba que existía un segundo testimonio, oculto fuera del condado, guardado por alguien que aún temía hablar. La nota, en cambio, era más personal. Decía: «No supe cómo impedirlo, pero lo vi todo. Usted no está sola». Esa frase cerró el ciclo que Lucía había iniciado. No necesitaba buscar más. El eco de lo que Abel había dejado era ahora múltiple. Otros, aunque tarde, comenzaban a responder. El cementerio local, donde una lápida con el nombre de Abel había sido colocada simbólicamente años atrás, recibió una flor nueva cada semana desde entonces. Nadie decía quién la llevaba. A veces un lirio, a veces un clavel, a veces solo una hoja con un versículo bíblico. Lucía lo sabía. No todos eran culpables, pero todos habían callado. Y ahora, con la historia a la vista, ese silencio empezaba a volverse reparación. En las noches, el reloj de Matías seguía sobre la mesa de noche. Lucía lo había hecho limpiar, pero no cambiar. La correa seguía dura, incómoda. Nunca lo usó, y nunca fue suyo de verdad. Pero ese objeto, dejado atrás sin sentido aparente, se convirtió en el primer testigo del crimen no contado. El reloj que Abel dejó sin quitar, el símbolo mínimo de lo que no pudo explicar. El objeto que no encajaba en la narrativa falsa y que, por eso mismo, anunciaba una verdad mayor. Con el tiempo, nadie volvió a mencionar el caso en términos oficiales. No hubo juicio. No hubo culpables declarados. Pero los bancos de la iglesia dejaron de llenarse, y las caras cambiaron. El consejo fue disuelto por el distrito, y un nuevo liderazgo externo asumió. Años después, la historia de Abel y Matías se convirtió en una lección para los nuevos. No sobre doctrina, sino sobre omisión. No sobre fe, sino sobre lo que ocurre cuando se entierra la verdad. Lucía envejeció en su casa de madera, sin partir. Cuidaba su jardín, escribía en su diario, y cada cierto tiempo hablaba en escuelas locales sobre memoria y justicia. Nunca mencionaba nombres, solo enseñaba a los niños que hay silencios que no protegen, y verdades que, cuando no se dicen, regresan a hablar por su cuenta. Y cada vez que cerraba sus cuadernos, dejaba escrita la frase que su esposo dejó como testamento involuntario: «Si callan mi voz, que hable lo que guardé».